Hola, amante de los dinosaurios. Hoy descenderemos a un lugar donde nunca llega la luz del sol, las profundidades del océano prehistórico. Ahí vivieron criaturas con ojos gigantes, trampas luminosas y cuerpos tan extraños que parecen sacados de una pesadilla. Estas son 5 criaturas prehistóricas que evolucionaron para sobrevivir en la oscuridad del abismo, y la última podría borrar su propia sombra para desaparecer frente a sus depredadores. Comencemos. Número 5. Ophthalmosaurus, el reptil que miraba dentro de la oscuridad. Hace más de 150 millones de años, los mares estaban dominados por reptiles gigantes. Uno de ellos era el Ophthalmosaurus. A simple vista parecía un delfín, pero en realidad era un reptil marino de más de 4 metros de longitud. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante eran sus ojos. Eran enormes, tan grandes que ocupaban buena parte de su cabeza y estaban protegidos por anillos formados por pequeñas placas de huesos. Esos ojos no estaban diseñados para observar la superficie iluminada, estaban hechos para mirar dentro de la oscuridad. El Ophthalmosaurus probablemente descendía cientos de metros para perseguir peces y calamares prehistóricos en lugares donde casi no llegaba la luz. Imagina encontrarte en aguas completamente negras y de repente ver dos enormes ojos aproximándose desde las profundidades. Pero había un problema: respiraba aire. Eso significa que cada inmersión era una carrera contra el tiempo. Debía encontrar una presa, atraparla y volver a la superficie antes de quedarse sin oxígeno. Número 4. Vampironasa, el cazador de las profundidades. Mucho antes de que existiera el actual calamar vampiro, vivió una criatura llamada Vampironasa rhodanica. Era pequeña, pero eso no significaba que fuera inofensiva. Tenía 8 brazos cubiertos de ventosas, y 2 de ellos poseían estructuras especialmente fuertes para sujetar a sus presas. En completa oscuridad, el Vampironasa no podía depender únicamente de la vista. Por eso, sus brazos estaban rodeados de pequeños apéndices sensoriales capaces de detectar movimiento. Probablemente permanecía suspendido en el agua, esperando, y cuando algo pasaba cerca, atacaba. Sus ventosas se aferraban al cuerpo de la presa mientras sus brazos lo envolvían, evitando que pudiera escapar. Lo más extraño es que sus descendientes cambiaron completamente su forma de vivir. El calamar vampiro moderno ya no persigue activamente a otros animales. Prefiere ahorrar energía y alimentarse de restos orgánicos que caen desde la superficie, porque en las profundidades, moverse demasiado puede significar gastar la energía que necesitas para seguir con vida. Número 3. El rape abisal y su aterrador método de reproducción. Pocas criaturas parecen tan monstruosas como el rape abisal. Los fósiles encontrados en depósitos del Mioceno demuestran que su extraña anatomía ya existía hace millones de años. Las hembras poseían una enorme cabeza, dientes inclinados hacia adentro y una especie de caña de pescar que nacía sobre su rostro. En el extremo de esa estructura se encontraba un señuelo luminoso. En medio de la oscuridad, la hembra permanecía casi inmóvil mientras agitaba aquella pequeña luz. Los peces curiosos se acercaban creyendo que habían encontrado alimento. Para cuando estaban lo suficientemente cerca, el rape abría su enorme boca y los absorbía en un instante. Sin embargo, su adaptación más extraña no estaba relacionado con la alimentación, sino con la reproducción. En algunas especies, el macho es muchísimo más pequeño que la hembra. Cuando finalmente encuentran pareja, muerde su cuerpo y comienza a fusionarse con ella. Sus tejidos se unen, sus sistemas circulatorios se conectan, y el macho pierde progresivamente muchos de sus órganos. Al final, queda convertido en una fuente permanente de células reproductivas. Puede parecer aterrador, pero en un océano inmenso donde encontrar pareja casi es imposible, separarse después del encuentro sería demasiado arriesgado. Número 2. Ventalbella, el pez con ojos de telescopio. Durante el Mioceno vivió un pez de aguas profundas llamado Ventalbella praecessor. Pertenecía a una familia conocida como peces ojos de perla.
Sus parientes actuales poseen ojos largos y tubulares, orientados principalmente hacia arriba, como pequeños telescopios incorporados en el cráneo. En las zonas profundas todavía puede penetrar una cantidad mínima de luz desde la superficie. Gracias a sus ojos especializados, estos peces pueden observar las siluetas de animales que nadan sobre ellos. En lugar de mirar en todas direcciones, concentraban su visión en el punto donde resulta más probable que aparezca una presa. Probablemente, Ventalbella permanecía suspendido en el agua oscura, esperando hacia arriba y esperando el momento exacto para atacar. También podía detectar pequeños destellos producidos por criaturas bioluminiscentes. En un mundo donde casi nada puede verse, poseer ojos semejantes a periscopios significaban tener una enorme ventaja. Número 1. Discosternon, el pez que desaparecía mediante la luz. La criatura más pequeña de esta lista podría haber tenido una de las adaptaciones más sorprendentes. Discosternon federicae fue un diminuto pez del Mioceno, con un cuerpo comprimido y casi circular. Su esqueleto presentaba numerosas reducciones, menos estructura ósea, músculos más limitados y una capacidad de movimiento menor a la de otros peces. Pero esta aparente debilidad era en realidad una estrategia. Al ser pequeño necesitaba menos alimento y gastaba menos energía para sobrevivir. Probablemente flotaba lentamente mientras capturaba plancton y organismos diminutos. Además, estaba emparentado con los peces hacha actuales, animales que poseen órganos luminosos en la parte inferior de su cuerpo. Estas luces pueden imitar el débil resplandor que llega desde la superficie. Cuando un depredador observa al pez desde abajo, su silueta deja de verse, porque la luz de su cuerpo se mezcla con la luz del océano. Este sistema se conoce como contrailuminación. En otras palabras, no utilizaba la luz para ser visto, sino para volverse prácticamente invisible. Estas criaturas demostraron que para sobrevivir en las profundidades no era necesario ser el animal más grande ni el más fuerte. El océano profundo sigue siendo uno de los ambientes menos explorados de nuestro planeta, y si estas criaturas existieron hace millones de años, imagina qué seres desconocidos podrían estar moviéndose ahora mismo en la oscuridad. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas 5 criaturas te parecieron más extrañas? Y si quieres una segunda parte sobre los monstruos prehistóricos, deja tu like y comparte este video y suscríbete, porque bajo nuestros océanos todavía existen secretos que la humanidad no está preparada para descubrir.